Mis hermanos, una vez más vamos a abrir nuestras Biblias, ahora en el libro del profeta Jeremías, capítulo 20, para leer los versículos del 1 al 18. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente, Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, esto es, terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa, iréis cautivos. Entrarás en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió,
oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. Este mensaje tiene como propósito que cada uno de ustedes, mis hermanos, puedan comprender al pastor, puedan comprender su trabajo, puedan comprender cómo muchas veces el pastor dirá cosas que no nos gusten, pero esa es la voluntad de Dios. Y vean ustedes cómo el profeta Jeremías llegó a ser un siervo amargado por las situaciones que vivió. Entendamos, hermanos, el ministerio pastoral, que es también para señalar nuestras faltas, que es también para señalar nuestros yerros, aunque no nos guste, y es también para señalarnos las consecuencias que pueden venir sobre nosotros si no dejamos aquello que no es aprobado por Dios. Los servidores de Dios, llámense profetas, predicadores, maestros, experimentan la dulzura de la comunión con Dios y el gozo de anunciar su santa palabra. Es un privilegio muy grande saber que Dios pone su mirada en un varón para hacerlo su siervo. Y ese siervo se goza en la comunión con su Señor. Y puede cantar, dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Cuánto gozo hay al anunciar la palabra y ver el fruto, ver los resultados. Pero así como hay momentos dulces, amables, así como hay momentos que quisiéramos que duraran para siempre, también hay momentos en que el siervo llega a estar desanimado, llega a estar deprimido y también puede llegar a estar amargado. Jeremías llegó a pensar que él mejor ni hubiera nacido, que él mejor ni hubiera tenido ese puesto, que era mejor que Dios no lo hubiera llamado. Él llegó a pasar por situaciones así que lo llevaron al desaliento, en cierto modo, pues a la depresión y a la amargura. Él realmente pasó por cosas terribles. Por ejemplo, el príncipe Pasur lo azotó y lo puso en el cepo porque no le gustó lo que el profeta anunciaba. Suele suceder, mis hermanos, también en nuestro tiempo, que alguien no esté de acuerdo con la palabra que el siervo está diciendo, pero el siervo está diciendo la verdad y la persona que se opone llega a ser, en cierto modo, pues un enemigo, un contrario al mensaje que el siervo de Dios está dando. Por lo que leemos en este pasaje, entonces, nos damos cuenta que el haber oído a Jeremías le causó a esta persona coraje, un coraje tan grande que lo llevó a azotarlo y a ponerlo en el cepo. Realmente esta persona estaba actuando de muy mala manera contra el siervo de Dios. Realmente estaba tratándolo de manera injusta, porque Jeremías estaba diciendo exactamente
lo que Dios le había dicho que dijera. Así que ser azotado, ser puesto en el cepo, fue el detonante para lo que ocurrió con Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Pues lo primero que hizo es que se quejó contra Dios. Es la verdad, la Biblia es muy honesta al transmitirnos lo que los siervos piensan y dicen. Jeremías cuestionó el llamamiento que Dios le había dicho. Dios lo puso por profeta, pero según las palabras del profeta es que Dios lo forzó, Dios lo sedujo, Dios fue más fuerte que él. En estas tres maneras de expresarse, el siervo de Dios parece decir: me pusiste tú en este puesto, es tu voluntad, pero no fue mi voluntad. Me pusiste tú porque así lo quisiste, me forzaste, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. ¿Quién puede, hermanos, oponerse al llamado de Dios? ¿Quién puede levantarse en contra cuando Dios levanta un siervo? Cuando Dios lo hace digno de llevar su palabra. Las circunstancias que vivió Jeremías lo hicieron expresar estas cosas. Habló realmente en la indignación de su alma, de su espíritu. ¿Para qué me levantaste como profeta si sabías que iba a pasar por todas estas cosas que ahora me están sucediendo? En pocas palabras está diciendo Dios: tú tienes la culpa de todo lo que me está pasando. Porque si algo tuvo Jeremías es que fue fiel al mensaje que tenía que dar. Luego también, no solamente Jeremías se quejó contra Dios, también se quejó de que su mensaje ocasionaba que la gente se burlara de él. Eso lo leemos en el versículo número 8. Fíjense cómo dijo: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Cada día. Así que era una situación que había estado sobrellevando y no le ocasionaba ninguna satisfacción. Al contrario, había burla contra él de parte de los que le oían. Finalmente, el profeta Jeremías tomó la decisión de no hablar, de no dar el mensaje, callar para ya no recibir daño en su persona. Qué terrible decisión. Aquí se está oponiendo a la voluntad de Dios. Dios quería que ese mensaje fuera dado. Dios quería que ese mensaje llegara a los oídos y al corazón del pueblo. Y el siervo decide callarse. Bueno, esta es una muestra de la humanidad, de la, también podemos decir, rebeldía que hay en nuestro corazón. Y más aún cuando hay burla, cuando hay violencia contra uno, pues dice: ya no vuelvo a predicar, ya no vuelvo a hablar, no voy a decir absolutamente nada. Pero también la Escritura dice que trató de contenerse, que trató de no hablar,
pero había dentro de él un fuego y no lo pudo aguantar, no lo podía soportar. Tenía que hablar, tenía que decirlo. Realmente, mis hermanos, pasar por esa experiencia es algo triste, es algo doloroso, es algo que ningún siervo debería de pasar. La amargura no debe estar en nuestros ministerios, en el ministerio pastoral, ni debe ser ocasionado por la iglesia o por alguno de sus miembros. Realmente debemos tener mucho cuidado para cuidar al siervo que nos está ministrando, que nos está guiando, que nos está dando el mensaje de la palabra de Dios. Yo pienso que Dios hablará o tratará con aquellos que maltratan a los siervos. Pienso que sí, es justo, y Dios en su momento les tomará también en cuenta. Así que el siervo de Dios, Jeremías, tomó la decisión de no hablar, de no decir ya nada. Bueno, quizá me pregunten cuál sería la razón. Bueno, una razón era pues la opresión que estaba recibiendo de parte de Pasur y de parte de otras personas, sin duda, porque en el versículo 10 habla de que se llenó de temor, porque había muchos murmurando contra él. Ojo con esa palabra. Había muchos murmurando contra él. Hermanos, nunca la murmuración ha traído edificación, nunca ha traído la murmuración bendición a la vida de un siervo. La murmuración, por ejemplo, en el caso de Moisés, trajo para el pueblo retroceso, no avanzaron, hubo juicio de parte de Dios para María, que fue la que habló más fuerte contra su hermano Moisés. Entonces la murmuración es algo que sí daña mucho. La murmuración es una falta de valor para enfrentar la situación como Dios manda, para hablar con toda franqueza, para no decir, anda diciendo la gente, o alguien me dijo, o algunos me dijeron, sino vayamos y digamos, hermano, la situación es esta entre usted y yo, y tenemos que arreglar esto en el nombre del Señor Jesús. La murmuración entonces es como dar puñaladas por la espalda. Es algo que no debe existir en la vida de los creyentes, de ninguna manera. Debemos ser honestos, debemos hablar francamente, debemos ser sinceros y no darnos a la murmuración. La murmuración produce temor, como en el caso de Jeremías. Bueno, ya juntando todo esto, Jeremías entró en amargura. ¿Cómo sabemos eso, hermanos? ¿Cómo sabemos que Jeremías se llenó de amargura? Bueno, la Escritura dice varias cosas al respecto. Primero, maldijo el día que nació. Esto equivale a renegar, ¿verdad? Decir, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Todo empezó desde el día que nací. Bueno, ese día que sea maldito. Pero fue más allá. No solamente maldijo el día en que nació, sino maldijo al hombre que dio la nueva a su padre. Hijo varón te ha nacido. Hasta esa persona que llevó la noticia recibió también de parte de Jeremías una palabra muy dura. Maldito ese varón que fue a decir que había yo nacido. Todos sabemos, hermanos, que cuando se espera a un bebé,
pues el papá se alegra mucho cuando nace un varoncito, se alegra, se goza, porque ve en él que pues habrá muchas bendiciones, habrá también para él pues una sucesión, diremos, ¿verdad? Y entonces el padre se alegra porque ha tenido un bebé, un hijo varón. Mayormente si es el primogénito. Hay un gozo muy especial con los niños que tienen ese privilegio de nacer primero que los demás en la familia. Así que estaba realmente amargado el profeta para maldecir su día y al hombre que dio la noticia. Bueno, profundizó en su amargura, ¿verdad? Porque ¿saben qué dijo? ¿Por qué no morí yo en el vientre de mi madre? Que el vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro. Oiga, eso es terrible, hermanos, lo que él dijo. Y no quiero que se les olvide de dónde se origina todo esto. Esto se originó en la oposición de un personaje, un príncipe que estaba presidiendo en la casa de Dios. Esto se ocasionó por la murmuración de muchos que sin duda estaban de acuerdo con Pasur. Entonces, hermanos, vean lo terrible que es esa oposición malsana y esa oposición terrible de estar murmurando sin dar la cara, sin enfrentar abiertamente la situación. El profeta se llenó de temor y luego dio rienda suelta a su amargura. Esa pregunta para mí es muy dolorosa, muy dolorosa. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrentas. Oiga, eso es terrible. Es terrible llegar a pensar así de nuestro propio nacimiento. Ahora, no podemos terminar este mensaje sin hacernos una pregunta. ¿Cómo salió Jeremías de su amargura? ¿O cómo puede salir ahora un siervo, uno que sirve a Dios, de su amargura? ¿O cómo puede un hermano, aunque no esté en el ministerio, aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, aunque no sea maestro, cómo puede uno salir de la amargura? Bueno, yo creo que hay aquí varias cosas importantes que el mismo pasaje nos va señalando. Lo primero es que Jeremías se ocupó de su trabajo. Aunque había decidido no hablar, pues vean lo que él sentía en su corazón. Había dicho, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Sí dijo, no voy a hablar, no voy a decir nada, pero finalmente tuvo que decirlo, porque había algo dentro de él que era como un fuego que le urgía a continuar cumpliendo su ministerio. Pero mis hermanos, ¿para qué queremos que el siervo de Dios vaya al púlpito herido, maltratado? ¿Para qué queremos que vaya al púlpito en una situación como la de Jeremías? No es así como el Señor manda que tratemos a sus siervos. No es así como el Señor demanda que tratemos a sus servidores. Así, mis hermanos, es una gran responsabilidad cómo tratamos al siervo que preside en nuestra congregación. Tengamos el cuidado. ¿Para qué lo vamos a mandar herido al púlpito?
¿Qué nos va a comunicar, mis hermanos? Va a ir, ahora sí, como dice la Escritura, andando y llorando por la manera en que estamos tratándolo. Por eso les decía desde el principio, este mensaje lleva el propósito de hablarles de corazón a corazón, de un siervo a aquellos que tienen el privilegio de tener un pastor, de tener a alguien que esté al pendiente de sus almas, de alguien que esté intercediendo, está cuidando, está dirigiendo, está dando alimento, está preocupándose, está seriamente interesado en la salud espiritual de cada uno de ustedes. Jeremías fue así, pero pienso de Jeremías como un venado al que le han dado un balazo y sigue corriendo a pesar de todo. Así son los venados según me cuentan. Yo nunca he cazado animales, nunca he cazado un venado, pero dicen que a veces el venado, aunque ya ha sido mortalmente herido, sigue corriendo. No, hermanos, no tratemos así a los siervos del Señor. Bien, se ocupó de su trabajo de todas maneras, cumplió fielmente, pero también se afirmó en Dios. Fíjense las palabras que él dijo: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entendió que aunque Pasur, un príncipe importante, estaba contra él, aunque muchos estaban murmurando contra él, Dios estaba con él. Y se afirmó en Dios, confió en Dios y dejó en sus manos a sus enemigos. Es decir, no trató él de vengarse, dejó el asunto en las manos de Dios. Es un buen punto para Jeremías. El Señor así dijo, ¿verdad? Que no tomáramos venganza, porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Así que confió en que Dios finalmente exhibiría su justicia como el mediodía. Y en tercer lugar, no solamente se afirmó en el Señor, no solamente se ocupó de su trabajo, sino que se gozó en su liberación. Él sabía que Dios no lo iba a dejar. Él sabía que iba a llegar el momento en que él sería librado de todas esas cosas. El versículo 18 de Jeremías 20 dice lo siguiente: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Sí, es cierto. Así sucedió en su ministerio. Pero ahora vean ustedes el versículo número 13. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Podemos decir aquí gloria a Dios. He leído los versículos así porque conviene al tema que estamos tratando. Todo eso que vivió, sí, Dios lo permitió. Sí ocasionó todo eso en el alma, en el ser del profeta. Pero cuánta esperanza hay en su versículo número 13. El secreto está a la vista. Para salir de la amargura, debemos asumir nuestra responsabilidad. Debemos descansar en Dios. Él se encargará de lo que nos ha causado daño. Alabemos a Dios con todo el corazón.
Ninguna amargura, mis hermanos, nos hace victoriosos. Ninguna amargura es para bien. Ninguna amargura nos debe alejar de Dios. Volver a lo esencial es importante. El que me llamó no me ha dejado, ni dejará sin pago al que me hace o hizo daño. Ninguna amargura produce bendición. Hoy es día, mis hermanos, de retomar el camino. Ese camino que la amargura nos hizo abandonar. Hoy es día de decir, Jehová está conmigo. Jehová está a mi lado como un poderoso gigante. Cantemos a ese Dios que tiene la capacidad de sostenernos en medio de los ataques y la murmuración y luego hacernos cantar cuando nos da plena libertad. Bendito sea su nombre. Acuérdense, hermanos, lo que la Escritura enseña. Obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas. No seamos ocasión de amargura para el siervo de Dios. Que Dios los bendiga.